Un saludo. Hoy te quiero contar nuestro enfoque y nuestra visión de lo que debe ser una PMO y cómo la estamos construyendo con nuestros clientes. En primer lugar, las PMOs deben estar enfocadas en ganar. Las PMOs no están para ordenar, para documentar. Todo eso es simplemente el medio. El gran objetivo es ganar. Eso normalmente tiene mucho que ver con tener a la gente clave concentrada en lo que realmente importa. Lo que hemos encontrado es que hay mucha carga operativa y los recursos y la gente, sobre todo la gente más importante, termina distrayendo una porción enorme de su tiempo en cosas de bajo valor. Y en segundo lugar, tomar decisiones acertadas gracias a análisis integrales. La información casi siempre está. Lo que ocurre es que no hay el suficiente tiempo, método o recursos para hacer un análisis profundo que permita hacer verdaderas conexiones para tomar decisiones profundas, bien implementadas, bien tomadas desde los datos y desde la objetividad. Entonces eso genera enormes problemas de toma de decisiones a pesar de que hay datos. Los datos hoy en día son casi un commodity. Casi todas las organizaciones tienen datos, pero no tienen la capacidad y el tiempo para analizarlos y convertirlos en decisiones accionables en los tiempos que exige el negocio. Ahora, vamos a temas un poquito más conceptuales, pero que consideramos bases de todo lo que hacemos. ¿Cómo terminaría en tu compañía las siguientes frases? ¿Lograríamos más si tuviéramos más tiempo para... ¿Para qué? Para desarrollar buenas relaciones con proveedores, para estar mucho más en obra, para analizar mejor los diseños y establecer mejor las especificaciones, para definir mejor los procesos de compra y contratación de proveedores, en fin. Cada organización tiene una manera diferente de terminar esa frase, pero es importantísimo entender cómo termina esa frase en tu negocio. Y aquí viene la segunda frase. Ganaríamos más si analizáramos con más profundidad qué. Si analizáramos o utilizáramos mucho mejor los datos de qué, ¿ves? Es ahí, es en el final de esas frases donde estamos nosotros. ¿Cómo? Bien sea liberando a tu equipo de tareas de bajo valor, de carga operativa, para que las personas de verdad se puedan concentrar ahí, y también en esos puntos, ayudándole a tu equipo a que realmente analice con mucha más profundidad la información que se tiene y haciendo las cosas en menos tiempo y quizás mucho mejor, ¿verdad? Cuando nos referimos a los temas conceptuales, terminamos hablando necesariamente de táctica. La táctica o la dirección organizacional de proyectos es esencialmente táctica. Mira, la dirección de proyectos tiene 70 años como disciplina. El PMBOK, el primero de ellos, el estándar de proyectos más conocido, se publicó en 1969 aproximadamente. Pero nos hemos dado cuenta que la táctica hace parte de incluso la naturaleza humana. Hace 200.000 años, cuando apenas éramos recolectores, había táctica, porque teníamos que pensar en dónde era mejor recolectar, en dónde no tenía sentido recolectar, en qué épocas. Eso es táctica. Después, cuando empezó el trueque, había táctica, porque teníamos que pensar qué intercambiábamos y qué dejábamos para nosotros, necesitábamos priorizar. Ahí había táctica. Entonces, ¿qué es la táctica? La táctica es el arte de convertir una intención estratégica, que viene desde la estrategia organizacional, en resultados tangibles. Es lograr acciones decisivas en contextos específicos. Es ganar batallas. Y aquí vuelve otra vez esa palabra, ganar. Ganar batallas. En otras palabras, la táctica es el arte de ganar en el campo, mientras que la estrategia es lo que se hace con la suma de victorias. ¿Qué pasa? Si no ganas en el campo, si a nivel táctico no hay victorias, no hay estrategia, porque la estrategia se nutre y aprende de los resultados que estamos teniendo en cada una de nuestras batallas, en este caso proyectos. Los proyectos son de alguna forma batallas y también son de alguna forma experimentos, porque ahí es ahí donde tratamos de hacer algo y entendemos si lo pudimos hacer y aprendemos muchísimas cosas.
Hay normalmente dos tipos de táctica. La táctica alta se ocupa de la ubicación de recursos. A eso hoy en día se le llama portafolio de proyectos, gestión de programas de proyectos. Y hay una táctica baja que es decidir en la línea de contacto. Entonces, mientras que la táctica alta decide dónde están mejor puestos ciertos recursos de forma generalizada, como lo haría un mariscal en batalla, en la táctica baja, lo que vas a encontrar es a las personas que están chocando en eso que nosotros llamamos la línea de contacto, es decir, los que están metidos en los proyectos, conversando y coordinando con los proveedores y con la ejecución, etcétera. Cuando hablamos de táctica, entonces estamos hablando de algo supremamente base de incluso la naturaleza humana. Y eso no ha cambiado. Y fíjate que todo esto viene incluido en la dirección de proyectos. La dirección de proyectos es una manifestación moderna de la táctica, pero siempre han estado las mismas bases conceptuales. Bases conceptuales como la economía de medios. El gran objetivo es invertir la menor cantidad de energía para lograr una victoria, para lograr un hecho decisivo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la táctica no tiene que ver con hacerlo todo perfecto. Nunca, todos queremos hacer las cosas perfectas, pero nadie lo puede hacer en la práctica. Se trata de hacer ciertas cosas decisivas y ganar en ciertos puntos decisivos, de tal manera que se defina verdaderamente el destino, en este caso del proyecto. Entonces hay que buscar economía de medios ganando, ¿vale? Para que de alguna forma el valor capturado sea mucho mayor del valor invertido. Flexibilidad y maniobra. Todos necesitamos flexibilidad y maniobra porque un plan tan pronto choca con la realidad, nos damos cuenta que en realidad no funciona del todo, entonces necesitamos ajustar. La flexibilidad y la maniobra siempre va a ser una necesidad de la táctica. La sincronía temporal. Una vez identificados los puntos decisivos, en este caso del proyecto, ¿cómo vamos a lograr concentrar muchísimos recursos claves para lograr ese hecho decisivo? A eso se refiere la sincronía temporal. Usar las ventajas contextuales. Nunca va a ser igual ejecutar un proyecto en Bogotá, en Lima o en Santiago. Tenemos que ser sensibles y de hecho tratar de aprovechar el contexto que tenemos. Si resulta que tienes una metodología que es absolutamente estándar y no reconoce esas diferencias y de hecho no permite a los equipos reconocer esas diferencias, hay un error conceptual de gerencia de proyectos. Y por último, la retroalimentación rápida o el aprendizaje. Quizás una de las cosas más bonitas de los proyectos es que nos permite aprender todo el tiempo. Entonces es importante que esa nueva información, ese nuevo conocimiento de verdad se pueda aprovechar todo el tiempo. Mira, te lo voy a ejemplificar con las siguientes frases. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Eso lo decía un mariscal muy, muy famoso. Y la complejidad es la enemiga de la acción. Si eres súper complejo, lo más probable es que tienes tendencia a paralizarte. Y eso no ayuda en batalla. No ayuda en batalla. Queremos ir a las bases porque lo que hemos notado es que hay mucho ruido. Hay mucho ruido y quizás la disciplina de la gerencia de proyectos se ha empezado a malinterpretar y han empezado a surgir capas que lo que hacen es distraer a los equipos y a los project managers de lo fundamental que es ganar, que es ganar. Recuerda, no es ser simplemente ordenado porque sí, no es documentar simplemente por el hecho de documentar o porque me lo va a exigir una oficina, una PMO. No, de lo que se trata fundamentalmente es de ganar. Todo lo anterior debería ser un medio que me lleve a ganar, lo que sea que signifique esa palabra en tu organización. Ahora, nosotros cómo lo hacemos en la práctica. Mira, Proyectiza ha desarrollado un laboratorio de inteligencia artificial desde hace 6 años. Este laboratorio tiene premios internacionales, es reconocido por el gobierno colombiano y hemos desarrollado muchísimas herramientas y técnicas propias. Incluso antes de que apareciera ChatGPT y empezara a ocurrir esta explosión de inteligencias artificiales, pero evidentemente estamos aprovechando digamos, esa energía, esa ola que se ha empezado a crear desde 2024. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un reconocimiento de mejores prácticas actuales. Toda organización tiene metodología.
toda organización, toda, aunque no esté escrita y nunca se hable de eso, donde hay más de una persona trabajando de forma coordinada, hay una metodología. Entonces nosotros partimos del hecho de que el autoconocimiento es importantísimo, que las organizaciones entiendan qué hacen, cómo lo hacen, que reconozcan esas mejores prácticas y que tengan un fuerte sentido de identidad. Eso lo hacemos a través de análisis de negocios, definición de alcance específico, porque podemos evaluar ciertas áreas específicas de la organización o toda la organización, entrevistas estructuradas y algo que es completamente innovador y que de hecho ha dado lugar incluso a papers científicos a nivel internacional, que es la secuenciación genética con IA. Es esto que tú estás viendo ahí en la imagen y lo que nos permite es simplemente tomando información real de proyectos, es decir, emails, chats, documentos, toda esa información la incluimos en un secuenciador genético impulsado por inteligencia artificial con un modelo propio y lo que nos empieza a arrojar eso es que de verdad sí hay ciertas mejores prácticas, aunque nunca se haya conversado de eso. Esto porque es importante, porque nos permite entender el tipo de conocimiento que necesitas para tu proyecto y cómo lo vas estructurando. En la práctica, ¿cuál es la utilidad? ¿Tú has sentido alguna vez que estás llenando una y otra vez la misma información? Algo a lo que nosotros le llamamos el síndrome del formulario, donde te preguntan otra vez nombre, nombre, nombre del proyecto y muchas más cosas. Y tú tienes mucha carga, sabes que estás muy ocupado y de alguna forma tú sabes e intuyes que eso que estás haciendo es una redundancia. Eso pasa porque en realidad sí hay redundancias en las metodologías. Cuando hacemos un secuenciamiento así, con tanto detalle, podemos reestructurar o diseñar desde cero una metodología supremamente compacta que hace lo mismo o más, manteniendo los principios básicos de la táctica que nos van a ayudar a ganar, entre ellos manteniéndolo simple. Entonces el efecto es que probablemente tienes una carga metodológica de 20, 30, hasta 40% inferior, haciendo absolutamente lo mismo, ¿verdad? Eso es interesante. Y la otra es que cuando reconocemos un ADN de este tipo, esto nos abre las puertas a un entrenamiento totalmente personalizado de los grandes modelos de lenguaje y los grandes modelos de inteligencia artificial que empiezan a surgir. Y ahí el cielo es el límite. En segundo lugar, entonces después de haber hecho un secuenciamiento y que las personas y los equipos entiendan que verdaderamente están haciendo ciertas cosas y sean muy conscientes de eso, viene el diseño de un ciclo de vida común. Mira, la cultura, la expresión cultural más básica es el lenguaje. Cuando empezamos a llamar a lo mismo de la misma manera, estamos compartiendo un lenguaje y de verdad tenemos una cultura. Me pasa todo el tiempo que cuando le preguntamos a nuestros clientes, incluso sentados en la misma mesa, oye, ¿para ti qué es un proyecto? ¿Para ti cuándo comienza un proyecto y cuándo termina un proyecto? Las respuestas no coinciden y llevan 5 o 6 años trabajando juntos. Quiere decir que no están alineados en un lenguaje y por tanto mucha de la energía y del capital humano se está desperdiciando producto de esas fricciones que se genera cuando no estás compartiendo conceptos, ¿no? Entonces diseñamos las fases, diseñamos los puntos claves de decisión, establecemos la tipología de proyectos, las rutas metodológicas según cada tipo de proyecto, quiénes son responsables en cada caso, qué instrumentos metodológicos se van a utilizar. Y aquí podemos aprovechar muchísimo los estándares internacionales, bien sea ISO 21500, PMI o cualquiera que quieras, estándares ágiles, etcétera. ¿Vale? Nuestro enfoque es absolutamente al revés. Normalmente se habla de un estándar y traes el estándar desde afuera hacia la organización. Nosotros lo planteamos al revés. Nosotros partimos de la identidad de la organización, del ADN metodológico de la organización, de lo que hacen hoy en día y utilizamos estándares para hacer de cierta manera cierta inyección genética, cierta terapia genética de las metodologías. Entonces el efecto que tienes es que en principio los equipos sienten que siguen haciendo lo que vienen haciendo, lo que están acostumbrados, pero poco a poco empiezan a sentir ciertas variaciones. ¿Esto por qué es importante? Porque nos permite reducir muchísimo la resistencia al cambio. Y no nos ocurre eso que pasa muchísimo con las metodologías y es que se diseña algo enorme para que solo se utilice el 20 o 30% de toda la metodología porque hay una enorme resistencia producto justamente de que se empieza a sentir pesado por parte de los clientes. Entonces aquí
De forma natural, los equipos de verdad están usando toda la metodología desde cero porque parte de lo que son y no necesariamente de lo que se quiere ser, sino que parte de lo que son. Esta nube de puntos en realidad son todas las metodologías, es decir, los manuales, los protocolos, los formatos que tendría tu metodología. Nada más que está está convertida en un modelo RAC. Mira, esta es la forma en la que las inteligencias artificiales en realidad consumen información y se alimentan. Cuando tú pegas a tu ChatGPT o a cualquier herramienta de inteligencia artificial actual un documento en PDF, en realidad la asimilación de ese documento es bajísima. Tiene un porcentaje bajísimo. Entonces lo que nosotros hacemos es aprovechando ya la nueva metodología y el ADN que tenemos, toda esa información la convertimos en modelos RAC, como el que estás viendo a continuación. ¿Esto qué implica? Que los modelos de inteligencia artificial pueden aprovechar y aprender de forma inmediata toda tu información y por tanto la capacidad que tienen de ayudarte es exponencial. ¿Sí? Eso lo hacemos en cuanto a la inteligencia artificial y además de eso nos ocupamos de ayudarle a tu equipo, a tu capital humano, a que haga esa transferencia. Aquí quiero hacer hincapié en algo. Ya no se trata simplemente de hacer capacitaciones a las personas diciéndoles, mira, tienes que llenar este formato y este otro no, porque en realidad eso es bien transparente hoy en día. Lo que tienes que enseñarle, lo que tienes que ayudarle a tu equipo es a que hagan un cambio en la óptica de trabajo. El mundo cambió por completo hoy en día y evidentemente hay nuevos organismos dentro de tu equipo llamados inteligencia artificial con los que tienes que interactuar y evidentemente te pueden ayudar muchísimo. Hoy en día todavía no es muy claro eso para los equipos. Estamos pasando un momento de transición. Entonces todavía hay tendencia a utilizar la inteligencia artificial como si fuera Google, porque eso es un poco lo que conocemos. Le hacemos una pregunta y nos responde algo, cuando en realidad es un compañero de trabajo con el que puedes conceptualizar, con el que puedes analizar riesgos y que de hecho te puede ayudar incluso a desarrollar cosas, mientras tú liberas ese tiempo siempre y cuando, por supuesto, tú te hagas responsable y hagas y valides lo que está saliendo de ahí. Pero los equipos deben cambiar y deben poco a poco empezar a entender cómo interactuar con la inteligencia artificial ya disponible hoy. Adicionalmente a los modelos RAC, hemos desarrollado modelos de esfuerzo, modelos que permiten entender el esfuerzo que implica para tu equipo desarrollar los diferentes elementos metodológicos. Siempre con qué visión? Con reducir el esfuerzo y mantener las mejores prácticas. El enemigo es el esfuerzo innecesario, no las mejores prácticas. Las mejores prácticas te ayudan a crecer. El esfuerzo es el que debemos reducir. Esto lo menciono de esa manera porque históricamente esto termina cuando los equipos sienten que hay muchísima carga en pasos hacia atrás, en decisiones como quitar la metodología, reducir la metodología al 50%, pero no porque los equipos y las compañías no necesiten las mejores prácticas, sino porque no hay cómo hacerle frente a la carga operativa. Entonces, lo que nosotros hacemos es medir muy bien el esfuerzo generado por las metodologías y constantemente estar revisando cómo lo podemos optimizar, bien sea rediseñando la metodología o dejándole toda esa carga operativa a robots que se basan en los modelos RACs que te acabo de explicar. Habiendo pasado por el reconocimiento, el diseño del ciclo de vida de los proyectos y la implementación, lo que nos queda es multiplicar la capacidad y la mejora continua. ¿De qué se trata eso? De desarrollar agentes IA que asuman la carga operativa que sea asumible por máquinas con supervisión humana. El efecto es inmediato, el efecto es que el equipo evidentemente se libera de esta carga operativa de la metodología. Se queda con la mejor parte de la metodología y se libera de eso que en realidad puede afectar bastante el performance y la capacidad de ganar de las PMOs. Y además seguimos monitoreando
midiendo y ajustando la metodología para maximizar el impacto de negocio. El impacto de negocio, es decir, cuántos negocios ganamos, cuánto nos demoramos generando ofertas, qué tanto estamos cumpliendo en términos de alcance, tiempo y costo, cómo es la satisfacción del cliente, cómo está el tema de los riesgos mitigados, el esfuerzo, que por cierto tenemos manera de medirlos sin siquiera preguntarle a los usuarios a través de analítica de datos avanzada. El resultado es una mejora constante, medible y estratégica. Y el resultado también es equipos cada vez más pequeños, inteligentes y eficientes y sobre todo eficaces. Eficaces en términos de negocio. De esta manera estamos logrando resultados tangibles. Aquí te estoy mostrando certificaciones de compañías líderes en Colombia, en este caso, certificaciones ISO 21500. Estas son las organizaciones que han confiado en nosotros y que también nos han permitido aprender en todo este tiempo, en más de 15 años de trayectoria de Proyectiza. Y quisiera terminar con una reflexión y es que cada persona es una multitud. Si regresáramos con nuestros ancestros, entre abuelos, bisabuelos, etcétera, si regresáramos 10 generaciones, que no es mucho en realidad, llegaríamos a que somos el resultado de más de 2000 personas. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? En la gerencia de proyectos, como la entendemos hoy, bien sea waterfall, bien sea ágil o cualquier otra vertiente que tú conozcas, todo esto son simples manifestaciones modernas de algo mucho más profundo en nosotros. Son manifestaciones de la táctica. Como te mencioné previamente, la táctica perfectamente se puede rastrear y tiene la misma edad que la humanidad, es decir, se puede rastrear hace 200.000 años o más, ¿verdad? Y reflexionando y después de haber hecho muchísimo análisis, nos hemos dado cuenta que al final la táctica lo que persigue es una necesidad humana muy, muy crucial y es la necesidad de crear en equipo. Esa es la necesidad humana que siempre hemos tenido, bien sea que se llame gerencia de proyectos o táctica militar o táctica de recolección o táctica de trueque. Al final lo que estamos buscando es crear en equipo, porque eso es lo que nos hace ganar como especie. Y es por eso que el mantra, el eslogan de nuestra compañía es crear en equipo. Crear en equipo a través de 3 líneas de servicio: capacitación, consultoría y tecnología, todo mediado por investigación de punta. Somos unos creyentes de la investigación. Espero que esta información te sirva para reflexionar y construir una PMO ganadora y fundamental en tu organización. Hasta pronto.